les voy a escribir nada, les voy a poner muy bien, excelente, porque en las capacitaciones han dicho que colocarle muy bien, excelente, no es una forma de retroalimentación. Sí, no es una forma de retroalimentación, pero sí puede ser un canal final, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo no felicitar a un estudiante que tiene un año exitoso, ¿no? Que a pesar de las dificultades lo ha hecho muy bien. ¿Cómo no decirle muy bien, lo lograste, tienes mi like? ¿Cómo no decírselo? ¿No? Porque evidentemente está llegando a una meta. Y ahí viene la otra palabra, que es una meta, ¿no? ¿A qué meta estamos llegando? ¿A qué meta estamos dirigiendo al estudiante? ¿Quién le dirige al estudiante esa meta? ¿Lo hago yo como profesor? ¿Lo hace el ministerio? ¿Lo hace la UGEL? ¿Lo hace la ADREL? ¿Lo hace la directora del colegio? ¿El subdirector del colegio? ¿Quién lo hace? ¿Quién le pone la meta al estudiante? Ya, eso es una pregunta, pero ¿en función de qué está esa meta? Quien lo ponga, ya. Quien lo ponga, sea el ministerio. ¿En función a qué está esa meta? Por ejemplo, ¿en función a qué está esa meta? A ver, ¿a alguien se le ocurrió? No, porque dice, ¿no? Los eruditos de la educación ahora creen que porque trabajan en competencias van a cambiar la educación y todo ese tema, que por aquí y por allá. La pregunta es, ¿cuál es la razón de determinar niveles o estándares, ¿no es cierto?, para nuestros estudiantes? ¿Bajo qué idea? ¿Cuál es el término en general que nos dice por qué un estudiante de segundo grado de secundaria debe tener esto, lograr esto, en tal o cual área? ¿Cuál es la razón? Hemos quedado mudos. ¿Los escuchan? Lo que pasa es que tienen apagados sus micros. No, pero préndanlo nada más, por favor. Préndanlo nada más. Ya, entonces, pero partiendo de eso, ¿no es cierto? De repente los agarré muy fríos. Pero ustedes lo saben, solamente es cuestión de hacerles recordar. Los niveles a los que nos referimos y le llaman los estándares están referidos básicamente a la edad cronológica del estudiante. A la edad cronológica del estudiante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque asumimos que el estudiante es un ser humano y que en función a su naturaleza va a pasar por estadios distintos. ¿Correcto? ¿Bien? Entonces, generalmente los niños de 3, 4 años, ¿correcto?, tienen ciertas características que se van diferenciando con un niño de 5 años, ¿correcto? Los niños de primer y segundo grado de primaria, tercero y cuarto, quinto y sexto, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque van teniendo relaciones similares. Y es por eso que... Así es. Correcto. Van teniendo características similares, ¿correcto?, que se van relacionando entre ellos. Y es por eso que el currículo está en base a la edad de los estudiantes. ¿Bien? O sea, las metas que se trazan están en función a eso, a las edades. ¿Bien? Partiendo de eso. Entonces, cuando nosotros buscamos que un estudiante logre algo, tenemos que pensar que lo primero, lo que estamos imaginándonos es en su edad, ¿ya? Eso en su edad. Entonces es por eso que vamos viendo que hay chicos que tienen muchos problemas de aprendizaje, porque cuando nos damos cuenta, cuando este chico de repente está en segundo grado de secundaria, pero ya tiene 15, ¿se han dado cuenta? Y nosotros que estamos pensando, este chico de 15 años está alentando conductas inadecuadas a chicos de segundo, ¿no? Porque él es más grande y ellos son más pequeños. ¿Sí? Y entonces vamos relacionando muchas veces hasta de manera inconsciente que eso es lo que está afectando. Y es verdad, eso va afectando. ¿Por qué? Porque este chico de 15 ya tiene otros intereses, otras necesidades. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a mirar la evaluación, tenemos que mirar en esa función también. Entonces, ahora, la edad es un factor importante. ¿El contexto también estará involucrado en la evaluación? Sí. Claro, tiene que ver también. Definitivamente tiene que ver, y más en Claro. estos tiempos, ¿no es cierto? Y más. Sí, claro, tiene que ver con la realidad del que está viviendo el niño o el estudiante. Correcto, Dori, muy bien.
tiene que ver mucho con la realidad que está viviendo el estudiante. Y cuando hablamos de un contexto, siempre para situar en un contexto tenemos que mirar 4 escenarios. El contexto mundial, el contexto nacional, el social, regional, su entorno, ajá. El local. El local, ¿correcto? ajá. No podemos analizar solamente el contexto local, porque cuando analicemos el contexto local estamos resumiendo al estudiante a la mínima expresión, a él y a su barrio, a él y a su cuadra, a él y a su colegio. Y el niño, ni el niño, ni ustedes, ni yo, somos agentes solamente de ese pequeño espacio, sino por el contrario somos agentes de un espacio global, porque gracias a las comunicaciones todos los chicos y chicas hoy en día manejan una cantidad de información y están enterados de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no es cierto? De la cantidad de muertos, de la cantidad de infectados, de las vacunas, cuántas hay, cuántas no hay, etcétera, etcétera. Ellos están manejando una cantidad de información y no están hablando de su localidad, están hablando de una cantidad de información de nivel global, ¿correcto? Entonces, ese será otro elemento que tenemos que considerar al momento de mirar la evaluación. ¿Bien? Ahora, ¿el estudiante es un ser vacío? No. ¿Es un ser vacío? Jenny, ¿qué nos dices? ¿Es un ser vacío? No, no es un ser vacío. No, claro que no. Así es. Y en la evaluación, para nosotros llegar a preparar una evaluación, tenemos que asumirlo como un ser que viene con mucha información, ¿o no? Y mira, cuando hablo de información, cuando estoy hablando de información, estoy hablando de un elemento. ¿Es un ser que viene con conductas o no? Claro. Sí, Ajá, y sus conductas están determinadas por sus actitudes. ¿Correcto? Por sus actitudes. ¿Bien? Entonces, miren, ¿se acuerdan que hablábamos de competencias antes de que entrara el currículo para los secundarios? Hablábamos de 3 elementos de una competencia. ¿Qué decía? El conceptual, el actitudinal y el Procedimental. procedimental. ¿Se acuerdan? Ujú. ¿Se acuerdan? Claro. Y que era la suma de los 3. Ujú. Decía, ¿no? Era la suma de los 3. Actitudinal, conceptual y procedimental. ¿No? El conceptual era el conocimiento, ¿no? El procedimental, el saber hacer, ¿no? Y el actitudinal, el saber ser. ¿Recuerdan? Bien. Ahora, eso ya quedó en el olvido. ¿No? O sea, lo que hemos aprendido ya se quedó atrás en el olvido, ya no sirve. Sirve. Sí sirve, claro. Y sirve mucho, porque es lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo y construyendo. El otro día, por ejemplo, pasaba algo muy curioso. ¿Ya? Estábamos hablando del tema de las tecnologías, de la educación, bien, y todo lo que vendría a ser TIC, bien, y analizábamos, ¿no? Decíamos, muchos docentes no quieren saber nada de tecnología. ¿Por qué? Primer factor, hay muchos que no están interesados porque dicen que le faltan 5 años para retirarse, entonces que ya no es una necesidad. Otros decían que eso no es relevante porque todo lo que yo sé lo manejo acá y la tecnología no lo va a reemplazar. ¿Bien? Pero haciendo el análisis ahí en todo ese bosquejo de ideas, nos fuimos a revisar cuándo habían llegado las redes sociales al mundo, en términos general, y luego al Perú. Y nos vamos, y al momento de hacer el análisis, llegamos que hacia 1994 las principales redes sociales ya existían en el mundo. ¿Bien? Y hacia el año 2000, o sea, hace 20 años atrás, eso ya era de manejo en nuestro país. ¿Bien? Entonces ahí decía, ¿no? O sea que nuestros profesores que ahora dicen de repente que ya no quieren saber nada de la tecnología, que eso no es con ellos, o sea, han tenido 20 años para adaptarse a la tecnología y no lo hicieron.
Y entonces ahora, como esta pandemia nos vino como una ola encima a todos y nos tapó, ¿no? Sí, Nos revolcó y ahora nos deja medios así y muchas veces queremos decirlo. La recomendación es, tenemos que ir adaptándonos, aprendiendo. El ser humano se tiene que adaptar. Charles Darwin nos lo decía, ¿no es cierto? La fortaleza del ser vivo es lo que asegura y garantiza su permanencia en el espacio, ¿no? Y el ser vivo que es más adaptable a todo es el ser humano, ¿no? Y entonces nuestros estudiantes, al momento de llegar a ser evaluados, necesitan que su profesor esté en todas. El profesor tiene que estar en todas. Es el profesional por excelencia que no puede perderse en ningún capítulo de la película de la vida. O sea, cualquier otro profesional se puede perder cualquier capítulo y después recuperarlo, pero el profesor no lo puede hacer. Como decía mi amigo Guillermo Molinari, la cirugía más fina que se desarrolla en el cerebro de un estudiante es aquella que su maestro o maestra realiza en él. Porque nuestros estudiantes, a nosotros, a sus maestros, nos creen. Si les decimos, como fue el caso de un niño de primer año de secundaria, que fuimos al Museo de Antropología, ¿ya? Estábamos en la zona de Chavín, entrando a la izquierda, y el niño se quedó perplejo mirando una cabeza clava. Ya habían terminado toda la ruta y él seguía en la puerta mirando la cabeza clava. Cuando me percato, me acerco donde él y le digo, ¿qué pasa, hijo? Profesor, ¿esa es una cabeza clava original? Sí, sí lo es. Y le digo, ¿por qué? ¿Te ha impactado? Los rasgos felinos y así de serpiente te han impactado. No, me dice. Yo no entiendo, me dice, ¿no? Yo no entiendo cómo los chavines pudieron meter la cabeza de un brujo dentro de esa piedra. Porque estoy que le doy vueltas y vueltas y la piedra no hay ninguna rajadura, o sea, no sé por dónde la metieron. Y entonces yo digo, ¿cómo? No te entendí. Sí, es que mi profesor me dijo que las cabezas clavas, dentro de las cabezas clavas de los chavines, ¿bien? Se colocaba un cráneo de un brujo y por eso que eran mágicas. Miren lo importante que es la palabra de un maestro para una persona y cómo lo puede llevar al éxito o cómo lo puede confundir, ¿no? Entonces, aquí va el rol nuestro. ¿Cuán potente es la palabra del maestro o de la maestra? ¿No? ¿Cuánto dirige la vida de una persona? ¿Bien? Entonces, esa idea tiene que calar en nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que ser los rectores de esa facilidad en el tránsito de nuestros estudiantes en su vida escolar. ¿Bien? Y es con eso con lo que quiero empezar el día de hoy, de repente compartiéndoles esta breve reunión, ¿no? Asumiendo algo, que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes y responsables de la labor que nos corresponde. ¿Hay situaciones difíciles? Sí. Gladys nos lo acaba de demostrar. Ella tranquilamente podría decir, estoy delicada de salud, me estoy recuperando, no participo y me quedo en mi cama tranquila descansando. No, pero Gladys está acá con nosotros. Está dando muestra de ese interés, de ese ímpetu, de esa necesidad que siempre tenemos los maestros. Gracias, Gladys, por acompañarnos el día de hoy. Te felicito. Bien, entonces vamos a continuar este trabajo simplemente con algunos detallitos. Bien, yo he preparado unas diapositivas, bien, respecto a lo que voy a trabajar el día de hoy. Bien, bajo el término de... Eso a mí me está fallando. ¿Sí? ¿Están viéndolo? Sí, por favor. Sí. Listo. Gracias. Sí, asistencia técnica. Okay. Sí, asistencia técnica, criterios de evaluación. Una de las cosas que he aprendido en estos 3 años y medio que tengo de especialista en educación,
Bien, es que, José, nunca digas lo que piensas, sino di lo que la norma dicta. Y en función a eso, coordina, conversa, concuerda, llega a acuerdos. ¿Bien? Pero nunca digas lo que tú piensas, porque lo que tú piensas es subjetivo. ¿Bien? Entonces, aquí vamos con un detalle. Voy a tratar de ser lo menos subjetivo posible. ¿Bien? Y me voy a ceñir básicamente a lo que la norma nos establece. ¿Sí? En ese sentido, bien, les doy la bienvenida y vamos a revisar documentos oficiales. Y casi todas las diapositivas, por no decir todas, bien, están relacionadas a la resolución viceministerial 094-2020 del Ministerio de Educación. Bien, es ahí en donde vamos a encontrar principalmente las definiciones de lo que necesitamos trabajar. Y he cogido algunos elementos, por ejemplo. ¿Qué son los criterios de evaluación? Nos indican que son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. ¿Qué hacen? Nos describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. ¿Bien? Esa definición ya existe. ¿Bien? Ahora, desempeños. Según el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿qué vienen a ser los desempeños? Descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Esos niveles de desarrollo los conocemos como estándares, ¿no es cierto? Dice que los desempeños son observables. Ojo, son observables en una diversidad de situaciones o contextos. ¿Bien? O sea, no necesariamente los desempeños el estudiante los va a manifestar escritos o dibujados. ¿Bien? O en un panel. ¿Bien? El estudiante lo puede expresar de manera que uno lo pueda observar, que uno lo pueda percibir. ¿Bien? Porque muchos de esos están en sus acciones. No tienen un carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Es en ese momento en que seguramente se pone más de manifiesto. Retroalimentación consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observan las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. Se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren y a partir de ello brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Retroalimentación en poquísimas palabras es devolverle al estudiante, ¿correcto?, algunas ideas para que él continúe en su proceso de mejora. ¿Qué significa? Significa que el estudiante necesita que su profesor le diga algo acerca de lo que él está haciendo. No que le diga en qué nivel se encuentra, sino que le dé pistas, que le dé pautas para que este estudiante continúe. ¿Por qué? Porque la competencia es la misma desde el inicio de la educación básica hasta la culminación. ¿Bien? Entonces, la competencia no cambia. Lo que cambia son la complejidad en el logro de la competencia, que va de menos a más. Por lo tanto, la retroalimentación termina siendo un elemento vital para la evaluación. Esta evaluación que se realiza con base en criterios que permiten contratar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias. Ojo, acá aparece nuestra primera palabra nuevamente después de la primera definición y dice criterios. ¿Bien? Que nos van a permitir contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias. ¿Bien? No nos olvidemos que podemos tener niños con necesidades educativas especiales. Esos criterios se van a formular a partir de las adaptaciones curriculares. Hay dos términos, adaptación curricular y la otra, adecuación curricular. Adapto cuando tengo niños con necesidades educativas especiales. Adecuo cuando tengo la necesidad de reajustar lo planificado. En este caso, lo que planifica Aprendo en Casa. Bien, acá ya por flojera me puse a copiar y pegar nada más porque era bastante texto. Formulación. ¿Cómo formulamos los criterios de evaluación
para la evaluación por competencias. ¿Bien? ¿Cuál es el objeto de la evaluación? Las competencias. ¿Bien? Entonces voy a mirar los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades. ¿Correcto? Los estándares de aprendizaje describen el desarrollo de una competencia y se asocian a los ciclos de la educación básica. ¿Correcto? Por eso les decía, mientras más pequeños, más sencillo es digamos, los desempeños que se van a observar en la competencia. Mientras más edad, ¿correcto? Se hace un poco más complejo esta observación. En ese sentido, los estándares constituyen criterios comunes. ¡Ojo! ¿Bien? Constituyen criterios comunes referentes para la evaluación de aprendizajes, tanto a nivel de aula como de sistema. Ojo, este es un término que vamos a mirar más adelante, criterios comunes. Para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias, los docentes deben formular criterios para la evaluación. Estos criterios son el referente específico para el juicio de valor. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Ojo, entonces, no solamente es una cuestión de considerar lo que dice el estándar, sino también vamos adicionándole a un juicio de valor, ¿no es cierto? ¿Y cómo los vamos mirando? Cuando ellos van a describir características o cualidades de aquello que se quiere valorar. Bien, ahí también hay contenido. Bien. Para ambos fines de la evaluación, tanto sea formativo o certificador, bien, cuando hablamos de formativo, bien, estamos hablando de todo el año. Certificador, cuando vamos a acreditar que el estudiante pasa de un grado a otro o culmina un nivel. Bien, tanto que sea inicial, primario o secundario. En ambos casos, los criterios se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños que deben incluir a todas las capacidades de la competencia y se deben ajustar a la situación o problema a enfrentar. Están alineados entre sí y describen la actuación correspondiente. Ok, entonces, ¿de dónde voy a sacar mis criterios de evaluación? Pues como las orejitas. Los desempeños, de los De los desempeños. desempeños, correcto, de los desempeños, muy bien. De Los los desempeños. estándares y desempeños. Así es, muy bien. En el caso del proceso de la evaluación para el aprendizaje, dado que la finalidad es brindar retroalimentación, los criterios se utilizarán para observar con detalle los recursos utilizados. ¿Bien? Los recursos utilizados, ¿bien?, durante el proceso de aprendizaje y que son indispensables para el desarrollo de las competencias explicitadas en los propósitos de aprendizaje. En el caso del proceso de evaluación del aprendizaje, dado que la finalidad es determinar el nivel de logro, mira, lo primero, la finalidad era brindar retroalimentación. ¿Bien? Es por eso hay una diferencia. En el segundo es determinar el nivel de logro. ¿Bien? Los criterios se utilizarán para observar la combinación de todas sus capacidades durante una acción de respuesta a la situación planteada. Esto ya es un poco más complejo, ¿correcto? Porque tengo que ver cómo resuelve el estudiante la situación planteada. ¿Bien? Entonces ya vamos mirando, ¿cierto?, cómo los criterios van teniendo sus particularidades y características. 4, a ver si terminamos estos slides hasta antes que salgamos de la sala. Termina la sala y volvemos a ingresar, por favor. Se requiere fomentar que los estudiantes en un proceso gradual de autonomía, y sale una palabra muy importante, autonomía, en la gestión de sus aprendizajes, puedan ir aportando a la formulación de los criterios. Ojo, ¿qué significa? Profe, usted nomás nos da los criterios. Momento. En los grados superiores, el estudiante ya debe ir participando en la formulación de esos criterios. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede garantizar que estos criterios sean comprendidos a cabalidad por ellos. Bien, en cualquier caso es indispensable que la formulación de estos sea clara y que sean comprendidas por los estudiantes. Ojo, miren qué nivel, vamos avanzando. 5. Los criterios se hacen visibles en los instrumentos de evaluación como las listas de cotejo, instrumentos de seguimiento, desarrollo y aprendizaje del estudiante, rúbricas u otros, que permiten retroalimentar el proceso de aprendizaje. Bien, hasta ahí. Estamos mirando
como conclusiones que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos como conclusiones aquí, bien, que los estándares son referentes para nuestros criterios de evaluación y que se tienen que buscar involucrar a todas las competencias, a todas las capacidades de la competencia, ¿correcto? Bien. ¿Listo? Ahora ya nos falta, creo que menos de un minuto, así es que respiramos, nos alzamos y ya continuamos en unos segunditos. Salimos entonces. Sí, no, ya nos va a sacar de todas maneras. A ver, Milentium no me responde. Ya, ahora sí, ya está. Listo. Entonces, nos preguntamos, bien, cuando vamos a hablar de estos criterios, nos preguntamos, ¿qué se espera del estudiante? ¿Qué estamos esperando que logre el estudiante? Bien, todo este texto es de la 094, nada es creación, por si acaso. Los propósitos de aprendizaje, dice, se determinan a partir de las características de los estudiantes. ¿Recuerdan lo que conversábamos al principio? El nivel de desarrollo de las competencias en el que se encuentran y la situación a afrontar. ¿Bien? Miren esas tres características. ¿Bien? Características de los estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias en el que se encuentran. Eso significa que yo ya tengo un diagnóstico de mi estudiante. ¿Bien? Y la situación que se va a afrontar. Sobre la base de ello, nosotros, ¿bien? Nosotros deberemos determinar los propósitos de aprendizaje, es decir, aquello que se espera que logre el estudiante. ¿Qué implica esto? La comprensión profunda del desarrollo de la competencia a evaluar. Ahora, pregunto, ¿cada uno de nosotros ya interiorizó completamente qué es lo que quiere lograr cada competencia de nuestras áreas? Si no lo manejamos aún todavía, no es pecado, ¿sí? Pero nos va a invitar un poquito a reflexionar un poco más acerca de qué es lo que se quiere. Por ejemplo, yo soy profesor de historia, ¿ya? Yo soy de ciencias sociales. Pues, cuando estoy trabajando con mis estudiantes, y estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Cuando estoy trabajando con mis estudiantes, bien, por cualquiera de los tres medios, TV, radio, web, bien, por el WhatsApp, ¿no? Estoy trabajando con ellos y sigo enfatizando, ¿no? Miguel Grau, seminario, murió el día 8 de octubre de 1979, los chilenos desgraciados, a pesar que nosotros habíamos salvado a sus hombres en la batalla anterior, en la campaña anterior, en el combate de Iquique, ¿no es cierto? A pesar que nosotros con él salvamos a todos sus hombres, ellos nos destrozaron la vida el día 8 de octubre. ¿Qué está haciendo el docente? ¿Qué competencia está promoviendo el docente ahí? Ciencias sociales tiene 3 competencias. Construye interpretaciones históricas, gestiona responsable el medio y ambiente, el espacio y ambiente, y gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Cuál de las 3 competencias está promoviendo el docente? Construye interpretaciones históricas. Ok. ¿Quién es mi profe de sociales aquí? Hay varios, profesor Lobatón, profesor Valdés. Profes, ayúdenme. ¿Se está trabajando la construcción de interpretaciones históricas ahí? Profesor Ortiz. La maestra Ortiz, la profesora Sofía ¿Por qué López. sí, por qué no? ¿Por qué están tan calladitos los maestros? Directora, buenas noches. ¿Podría volver a formular la pregunta? Ya, ¿quieren que Está formule nuevamente entrecortada. la pregunta? Por Listo, favor? listo. Ya. Bien, Está estaba entrecortada diciendo- la... No, gracias, muy bien, con todo gusto repito la pregunta. Yo soy el profesor de historia, estoy trabajando con mis chicos por cualquiera de los 3 escenarios, ya por el WhatsApp, ya, y grabo mi audio, ¿no? Y recuerden, chicos, cómo fue de infausta la guerra, ¿no? El 8 de octubre Miguel Grau se entrega ante los 5 buques chilenos, ¿no? Y los chilenos lo destrozaron
A todos los soldados peruanos los mataron, los acribillaron. Y miren la paradoja de la vida, que nosotros, unos meses atrás nada más en Iquique, habíamos, por orden del mismo Bravo, salvado a tantos soldados chilenos. Miren cómo fue la guerra de tan injusta para nosotros los peruanos. La pregunta es, Milagros, ¿bien? ¿Qué competencia está trabajando el docente ahí? Construye Las tres que tiene interpretaciones el área. históricas. Construye Claro, interpretaciones construye históricas. interpretaciones históricas. Construye interpretaciones históricas. Gracias, Milagros. A ¿Otro ver, profesor? Sí, A ver, yo no construye. soy del área, pero quisiera participar. ¿Puedo? Con todo gusto, Zaida. Ya. Yo ya dije, Usted dice, construye. el maestro estaría construyendo la interpretación, el maestro, más no el estudiante. Ahí está. Eso. Es correcto. Ya. Es el estudiante el que tendría que llegar, entre comillas, a esa conclusión. ¿Correcto? Y para que el estudiante construya interpretaciones históricas, el estudiante, uno, tendría que conocer, tendría que revisar fuentes de información. ¿Bien? Porque las cosas no se construyen de la nada. Todo se construye a partir de algo. Y el estudiante tiene que entender que para construir interpretaciones históricas, el estudiante tiene que revisar información, no solamente la información de su profesor, bien, porque es una información tal vez muchas veces sesgada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene una carga personal, ¿bien? Como en todos los libros también, los autores también tienen su carga personal, y es por eso que el docente tendría que poner a sopesar eso. Tengo una versión peruana netamente, no nacionalista al 100%, tengo una versión peruana no tan nacionalista, ¿no? Y tengo una tercera versión de repente chilena, ¿no? Darle la posibilidad al estudiante que a partir de eso, pues, ¿y eso cómo lo llevo a criterios? ¿Correcto? A ver, ¿cuáles serían los criterios? Para llegar a eso, ¿qué debe de saber el profe de cada área? Sus competencias. Competencias, pues las competencias, Sus los capacidades, ¿no? Competencias y Correcto, capacidades. Zaida, correcto. competencias, capacidades. Así es. Chicos, chicas, entonces la única forma que nosotros afinemos a una evaluación correcta para nuestros estudiantes es que cada uno de nosotros en nuestras áreas, en nuestras especialidades, manejemos eso. Manejemos eso. Conozcamos al revés y al derecho lo que la competencia de nuestras áreas busca. ¿Bien? Porque al final, todo ese conglomerado de capacidades, competencias y desempeños que buscamos que los estudiantes manejen durante toda su escolaridad, ¿terminan en qué? ¿Terminan en qué? En los 11 perfiles de la educación. Correcto. Muy bien, Evelyn, muchas gracias. En los 11 perfiles de egreso del estudiante. Así es. O sea, todo nuestro trabajo, nuestra chamba, está relacionada a movilizar todas esas cosas de nuestros estudiantes para que logren, al momento de terminar la escolaridad, los 11 perfiles. ¿Correcto? Los 11 perfiles. Que están relacionadas con todas las competencias. Pero es lo que buscamos ahí, ¿no es cierto? Es lo que buscamos ahí. Entonces, qué bueno que hayamos llegado a esa conclusión de manera rápida y exitosa. Una, no es lo que el profesor hace en una clase, sino es lo que el profesor acompaña al estudiante para que él construya su propio conocimiento. ¿Bien? El profesor tiene que construir su propio conocimiento. Yo también soy de sociales, soy apasionadísimo cuando hablo de situaciones conflictivas que ha pasado en nuestro país. Entonces, no, sí, pero siempre le decía a mis alumnos que extraño mucho, que hace 3 años y medio y no los veo, ¿no? Que este año justamente hacen promoción los sinvergüenzas, ¿no? Siempre les decía, ¿no? No me crean,
Todo lo que yo digo, no me crean, es mentira. Bien, entonces, ¿por qué nos dice? Para confundirlos, para engañarlos, bien, para que se equivoquen, ¿no? Y de verdad, ¿cómo iban los chicos gradualmente revisando información? Y a la siguiente clase me decían, profe, no nos han mentido, porque eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Pero mira, acá tengo otro autor, léelo. Era una versión muy similar, pero le daba la motivación a que él lea. Y eso era una cuestión simplemente de 4 o 5 clases y después ya eran autónomos. En tutoría yo me acuerdo que siempre me tocaban secciones difíciles, ¿bien? Y estos chicos no querían leer por nada. Y cuando estamos en la hora de tutoría, lo que hacían era recostarse sobre sus mesas, dormir, y algunos estar echados ahí. ¿Qué es lo que hice? Era en tercer grado de secundaria, lo que hice fue muy simple. Dije, esto no me van a ganar. Yo sé lo que voy a hacer. Y entonces compré una obra que se llama Juventud en Éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc, que es el autor, ¿no es cierto? Exacto. Y el primer capítulo de Juventud en Éxtasis, porque yo me acuerdo que lo había leído antes, el primer capítulo de Juventud en Éxtasis es medio así, llamativo, ahí, ¿no? Entonces, y entonces era Carlos, el hombre, ¿no? Que era muy, muy afortunado, las mujeres más hermosas se fijaban en él, que esto y que el otro, y en una de esas, Carlos se fue al hotel, ¿no es cierto? Y entraron y yo lo leía a propósito, ¿no? Y entraron al aparcamiento del hotel por una puerta secreta y que esto, y entonces todos esos que estaban con la cabeza enterrada en la mesa, le empezaron a girar sus cabecitas así como que los pericotitos nos buscan cuando estamos ahí, ¿no? Levantaron su cabecita y empezaron a escuchar atentos. Y empezaron a poner sus manos así. Empezaron a escuchar, ¿no? Llegó la parte más así emotiva para ellos, porque ¿qué utilicé? Utilicé el conocimiento que tengo sobre ellos, sobre su edad, sobre sus intereses, ¿correcto? Y por eso que elegí ese libro. Y entonces luego de eso, ¿qué pasó? Llegué a la parte más expectante para ellos y cerré el libro. Cerré el libro. Profe, pero continúe. Ya me cansé. Ay, además, ya me dio ganas de estar como ustedes también hechos. No, profe, lea, todititos. O sea, los 32 que estaban en ese día, estaban ahí, expectantes, ahí. Querían mirar, querían escuchar lo que pasaba. ¿Qué es lo que hice? Les dije, no, muchachos, denme unos minutos, me ha dado ganas de ir al baño, ya regreso. Dejé el libro sobre la mesa. Dejé el libro sobre la mesa. Me habré pues demorado 3, 4 minutos porque simplemente bajé un piso nada más. Cuando regreso, ¿qué se imaginan? ¿Cuál es la escena o el que se están imaginando ustedes? Que todos se pusieron a leer. Uno, el más bandido de todos, que a veces tartamudeaba cuando lo hacía leer, ¿ya? Estaba con el libro en la mano y los había hecho sentar a todos. Los había hecho sentar a todos y estaba leyendo. Alguien que no le gustaba leer, estaba leyendo. ¿Bien? Y estaba leyendo y todos estaban escuchando. ¿Bien? Yo no era profesor del área de comunicación. No lo soy. Pero ese día, esos chicos aprendieron a leer. ¿Bien? Y ese mismo día aproveché para hacerle su lista de plan lector para tutoría. Y me pidieron sugerencias. Y yo les dije, yo les voy a sugerir 20 títulos y de los cuales vamos a coger 8. ¿Bien? Porque el año tiene 9 meses lectivos, ¿cierto? Ya tenían una hora por leer y les faltaban una por cada mes. Les di 20 títulos y ellos seleccionaron sus títulos. Leyeron en total un promedio de 12 a 15 obras algunos en ese año. Hoy en día son asiduos lectores. Esos chicos ya terminaron la secundaria hace 6 años. Bien, y son asiduos lectores. ¿Qué le habrá cambiado la vida? Solamente una alarma. ¿Y quién lo hizo? Un profesor, como ustedes.
como yo. Solamente es cuestión de conocer con claridad a estos estudiantes, conocer sus necesidades, y a partir de eso estoy más que convencido que podemos marcar esas diferencias tan grandes. Y en estos escenarios también, porque la directora me menciona, ¿no? Hay algunos estudiantes que tienen la conectividad, hay algunos estudiantes que tienen la posibilidad, pero no lo hacen, simplemente no quieren entrar. Así como también hay estudiantes que quisieran estar, pero no tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, a veces es algo contradictorio a la vida, ¿no? Como teniendo la posibilidad no se hace, y como no teniéndola se convierte en un escenario al revés, ¿no? Por eso, antes de, ahora para continuar, yo les quería compartir esa anécdota por un tema, ¿no? Porque si vamos a hablar de evaluación, necesitamos conocer los escenarios en los que se desenvuelven los estudiantes, necesitamos conocer sus intereses, necesitamos estudiar su edad. En el currículo nacional, bien, está determinado eso, y en la programación curricular de educación secundaria están ahí clarificadas las características de nuestros estudiantes a considerar al momento de la planificación y la evaluación. ¿Bien? José, ¿me permites una pregunta? Con todo gusto, por Mira, favor. Quiero que me aclares porque acá ya entré en cuestión de interpretación. ¿El perfil no es uno solo y son 11 aprendizajes? Porque no hay 11 perfiles, es sí. uno solo. Quiero para aclarar, porque si no me voy a quedar con la... Dime, no te estoy escuchando bien ahora. Sí, no. Tienes toda la razón. Yo Algo pasa con tu internet. 11. No te estoy escuchando bien. No se escucha. No te escucha, comenzó a entrecortarse. Correcto. Muchas gracias. Debe de ser la señal. Voy a apagar, deme un segundo, voy a apagar mi cámara. Listo. Ok. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí. Muchas gracias. Muy amables. Sí, lo que estaba precisando es lo que me estaban observando y me parece correcto a la observación. ¿Bien? Es un solo perfil del egresado, perfil de egreso del estudiante, ¿correcto? Con 11 características que debe de tener ese perfil. No son 11 aprendizajes. En el caso de que yo me haya expresado mal, mil disculpas. No, dijiste 11 perfiles, digo, por el apuro. No son 11. Hay un solo perfil que lo conforman la suma de 11 aprendizajes. Así es, Aida. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. También. Sí. Listo. Entonces, continuamos aquí. Ya nos faltan 437 láminas nada más. No se preocupen, por favor. Pero el material nos lo vas a proporcionar. Ahora mismo. Ah, qué bueno. Ahora Gracias. ¿Sí? Entonces, a partir de estos propósitos que el docente vaya a plantear, uno se los tiene que comunicar, ¿ya? Tienes que comunicarle al estudiante y repetírselo en los momentos que consideren. El estudiante tiene que saber cuál es el propósito, ¿bien? Y el lenguaje con el que tienes que expresárselo es el más sencillo posible, tipo coquito, ¿bien? Estos criterios pueden incluir procesos, estrategias, recursos que contribuyan al desarrollo de una competencia. ¿Bien? Ahora, en conclusión, para saber qué ha aprendido cada estudiante o qué nivel de logro ha alcanzado, es indispensable contar con una evidencia que nos dé cuenta de qué sabe hacer el estudiante en relación con los criterios de evaluación. ¿Bien? Entonces, partiendo de eso, evidencia. Ya, listo, a ver. ¿Las evidencias son lo mismo que los productos? No. ¿Un producto es una evidencia o una evidencia es un producto? Un producto se convierte en una evidencia. Ya, ok. ¿Y todas las evidencias tienen que ser productos? No. Correcto, muy bien. No siempre. Correcto. Un producto siempre va a ser una evidencia. Así es. Eso es claro. ¿Bien? Pero no necesariamente una evidencia tiene que ser un producto. ¿Bien?
¿Por qué? Porque una evidencia puede ser una expresión oral. Así. Una evidencia puede ser una actitud que no se escribe, que no es un producto, pero sí es observable. ¿Bien? Entonces, aclarado ese punto, repetimos. Un producto siempre es una evidencia, pero no necesariamente una evidencia siempre es un producto. ¿Bien? Magnífico. Gracias. Según el diccionario de la lengua española, bien, un criterio es una norma para conocer la verdad. Sin embargo, en el campo de la evaluación no se entiende como eso. No se entiende como una norma para conocer la verdad, sino más bien una norma para poder evaluar. Bien. Desde la evaluación, un criterio es una norma con la que se juzga qué grado de desarrollo tiene un desempeño. ¿Se alcanza al estándar o todavía no? Bien, y cuando digo todavía no, no se niega al 100%, sino estamos hablando de una construcción permanente. Y es ahí en donde, por ejemplo, los criterios de evaluación pueden ser recurrentes, como lo vamos a ver líneas más adelante. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las características centrales de los criterios? La primera es que son estables. ¿Qué quiere decir? Bien, que recursivamente se observan los mismos aspectos. Bien, los mismos aspectos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Como no son para una tarea específica, claro, porque estos criterios de evaluación tenemos que entenderlos. Los criterios de evaluación no son solamente para esta tarea. Los criterios de evaluación no buscan cifrarse en un producto solamente. Los criterios de evaluación se tienen que cifrar de manera más permanente, en el tiempo, para que el estudiante pueda ir construyendo. ¿Bien? Porque si no, resultaría que estos criterios solamente son para este trabajo, para la construcción de esta maqueta, nada más. Para eso son los criterios. Si tenemos criterios solamente para una maqueta, esos no son criterios. Los criterios son estables en el tiempo y graduales en complejidad. ¿Bien? Como no son para una tarea específica, entonces se observan las mismas cosas a través de varias tareas, de varios eventos evaluativos. Claro que de repente son similares, pero que se van a mantener. ¿Por qué? Porque a través de esos criterios yo voy a ver en qué nivel del desempeño se encuentra mi estudiante. ¿Bien? Se observan recursivamente en el sentido de que lo que interesa es ver cómo se desenvuelve un estudiante en relación con el desarrollo de estas competencias o cómo va progresando. Es fundamental observar lo mismo a lo largo del tiempo. ¿Bien? Específicamente en los ciclos. ¿Bien? Esa es la primera característica. Son estables. La segunda, son explícitos. ¿Qué quiere decir? Que son conocidos con anticipación por los estudiantes. Ojo, el estudiante, luego de que tú ya le has dado una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, el estudiante ya va a saber autónomamente qué es lo que tiene que trabajar. Ya va a saber qué es lo que le funcionó y qué no le funcionó, con qué le fue bien y con qué no le fue tan bien. Entonces, ¿no es cierto? La comunicación clara de estos criterios de evaluación implican formularlos en términos que los estudiantes puedan entenderlos, ¿bien? Y apropiárselos, o sea, hacerlos de ellos. A ese ejemplo me refería. Para ello se deben facilitar ejemplos que los ilustran y realizar actividades de coevaluación y autoevaluación. Y acá viene, en la coevaluación y autoevaluación, viene el término de retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación que puede ir del docente al estudiante o entre ellos mismos, y el docente acompaña este proceso. Otra característica de los criterios que se usan para juzgar el aprendizaje y para realizar la retroalimentación a los estudiantes. Estos estudiantes son retroalimentados con criterios que ya conocen. ¿Recuerdas, José, que la vez anterior trabajaste el análisis de un texto? ¿Bien? ¿Cuáles fueron las fortalezas que revisamos en esa oportunidad? Ah, muy bien. Citas, habías citado la fuente, habías reconocido las ideas principales. Correcto, muy bien. Y ahora, ¿qué crees que faltó en este texto? Ah, mira, estás jalando
una idea en el estudiante. Entonces el estudiante va viendo que los criterios de evaluación no son para una tarea, sino los criterios de evaluación van siendo recurrentes, estables, explícitos, ¿no es cierto? Durante todo su proceso, ¿bien? Por ejemplo, cuando nos dice que son estables, acá tenemos 3 competencias de 3, no están completas, pero tenemos las competencias acá. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Qué área? Comunicación. Comunicación. Miren, los criterios, según esta imagen que nos están diciendo, que son permanentes, mira, a través de todos los desempeños. Y sobre estos desempeños, ¿quién está? El estándar, ¿no es cierto? Bien. Listo. Resuelve problemas de cantidades. Matemática. Y los criterios son permanentes, ¿sí o no? Bien. Son permanentes. Exacto. Indaga mediante métodos científicos. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Muy bien. ¿Y los criterios cómo van siendo? Así es. Van siendo estables en el tiempo, ¿no? ¿Van a ir modificándose en complejidad? Seguramente que sí, pero tenemos que mantenerlos en el tiempo. O sea, cuando el estudiante pase a segundo grado de secundaria, los criterios de evaluación que está trabajando, que trabajó en primero, se tiene que ir manteniendo y complejizando gradualmente. Claro. Se tiene que mantener, porque esa es la ruta para que el estudiante llegue a su fin. Logre el objetivo, su meta. Así es. Entonces, hay un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo, sin ninguna de las competencias, ¿ya? Del currículo. Imaginemos la competencia de manejar un auto, ¿correcto? En este caso, ¿ya? Para este caso, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿No? Los criterios son los aspectos por observar, que puede ser lo siguiente. A ver, criterios. Habilidad en la conducción, sí. Son hábiles para conducir. Consideración de los demás, claro, respeta al peatón o no lo respeta. Respeto a las leyes de tránsito, cuando hay una luz ámbar, se detiene, no acelera. Consideración del contexto, mira todo su entorno. Y el otro criterio vendría a ser el autocuidado. Ok, qué interesante estos criterios, ¿no es cierto? Entonces podemos asumir algo, que una persona puede manejar y cumplir todos estos criterios de manera distinta. Claro, porque cada criterio puede ser cumplido con diferentes grados de dominio. Una cosa es manejar en la cuadra del barrio, correcto, darte 5 vueltas a la manzana, y otra cosa es meterte a la vía expresa. Otra cosa es meterte a 2 de Mayo. Otra cosa es meterte a la universitaria. O manejar en carretera. ¿Sí? Por eso dice que cada criterio puede ser cumplido con diferentes grados de dominio. Y cuando me refería, y acá viene la pregunta, cuando me refería a la carretera, me refería a 2 de Mayo, me refería a la vía expresa, me refería a la cuadra. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Estoy queriendo hacer una analogía. ¿Con qué? Con la gradualidad. La gradualidad. Con contexto. De complejidad. El contexto, ¿ok? Los contexto, gradualidad. La capacidad. Respeto a la ley de tránsito. Ok, muy bien. Va manejo de conocimiento, va manejo de conocimiento, va manejo de actitud. Habilidad de conducción. Y de habilidades, correcto, muy bien. Muy bien, lo que nos dice, ¿no? El saber ser, el saber hacer y el conocer, ¿no es cierto? Miren, miren. Bien, y eso no está trastocado. Y estos criterios para ser cumplidos con diferentes grados de dominio están en relación básicamente, si lo llevamos a la educación, vendrían a ser los diferentes grados de complejidad que los estudiantes pudieran lograr algo, ¿no es cierto? A lo largo. A lo largo de la edad, en el tránsito de la educación, y también de repente en un mismo grado, pero por las características particulares que cada uno de ellos tiene, ¿cierto? Sí. Así es. De diferentes maneras, dependiendo del contexto o situación en la que la competencia es puesta en juego. No es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo decirles que hagan algo en el ambiente cómodo y feliz
¿correcto? De un aula de clase a decirle ahora, tienes que hacer esto porque es lo que pide el currículo. Profesor, pero el teléfono mi papá se lo lleva al trabajo, ¿cómo le voy a responder a esta hora? El contexto en el que de repente en la casa los padres de familia han enfermado y el que está sacando la casa adelante es el estudiante o la estudiante. Todo eso tenemos que ir mirando de todas maneras, porque no va a ser lo mismo. Claro. No va a ser lo mismo para todos. Entonces, dependiendo del contexto de la situación, las personas van a mostrar diferentes desempeños con distintos niveles de complejidad de la competencia, ¿no? Y ahí te dan los ejemplos, ¿no es cierto? Manejen una cuadra pacífica con supervisión. Manejen un día lluvioso, todos no podrían hacerlo. Manejen una autopista en un momento de alto tráfico. Bien, entonces se van dando cuenta que según los contextos también va variando todas estas posibilidades, ¿no? Pero los criterios se van a mantener. Bien, porque yo voy a ver la habilidad en la conducción, ¿ya? La habilidad en la conducción de una misma persona cuando está manejando sin problema, cuando está manejando en un día lluvioso y cuando está en una autopista en un momento de alto tráfico, ¿no? Pero al final, ¿yo qué voy a evaluar? La habilidad en la conducción. Ese es el criterio. Bien, sino que la complejidad ya está variando y esa variedad va a estar seguramente en los estándares, en las descripciones a través de los desempeños. Bien, hasta aquí. Bien, vamos a pasar a las rondas de preguntas. Sírvanse registrar su asistencia en el siguiente formulario. Gracias, Henry, muy amable. Yo también tengo mi formulario, pero no lo terminé de ajustar. Ahora lo voy a hacer. No, ahí dice. Soy todo oídos. Wow. ¿Qué significa eso? Me están haciendo sentir feliz, pero después me van a hacer caer de repente. A ver, mira, ve, yo tengo como todos los maestros ahorita estamos en una situación complicada, tenemos esta semana de reflexión, ¿no? Sobre los aprendizajes de los chicos, pero ¿cómo le vamos a transmitir esa situación a los padres de familia? Porque ellos están más preocupados que nosotros, porque ellos lo que te dicen, queremos notas, queremos saber cómo está, si va a aprobar o no va a aprobar. ¿De qué manera le vamos a transmitir al papá o cómo les vamos a hacer para que ellos entiendan cómo evaluamos nosotros, ¿no es cierto? Esta parte formativa, cómo hemos retroalimentado, cómo lo vamos a realizar. ¿Ya? Aquí hay un punto muy práctico y muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Padres de familia, el ministerio tiene una forma de evaluación y la forma de evaluación es descriptiva. ¿Bien? ¿Qué significa? Que no necesariamente las notas van a salir con 18, 20, 16, 14, 10. ¿Bien? Pero lo que sí va a salir es una observación respecto a los logros de sus hijos. ¿Bien? ¿Y cómo va a ser? Por ejemplo, y ahí tienen que ustedes, si tienen reunión con los padres de familia, es mostrarle la competencia. Mire, su niño tiene que lograr esto. ¿Bien? Y esta es la descripción. O sea, si sus chicos van a lograr acá, van a estar en este nivel. Al padre de familia lo tenemos que llevar al escenario actual que se está trabajando ya en educación. ¿Bien? En lo que vendría a ser satisfactorio, logrado, en proceso, en inicio. Ya. Está bien. Hay que llevarle y hay que explicarle. Hay que ponerle la tablita. La 022, si mal no recuerdo, es la que habla de la evaluación. ¿Bien? Hay que mostrarle la tablita. ¿Ya? En la tablita dice A, B, C. ¿Correcto? Ahí dice, ¿cuándo va a tener A? Cuando el estudiante... AD. ¿Cuándo es AD? Cuando el estudiante ha superado. Ojo, no ha logrado. Cuando ha superado, ¿correcto? Lo que está planificado. Objetivos propuestos.
Así Entonces, aquí lo conveniente es hacer una descripción por competencias, ¿no? En mi área son 3 competencias, entonces explicarle en qué situación está y fundamentar por qué, pues, ¿no? De cada competencia. es lo mejor. Es lo mejor. Lo mejor. Los del área de comunicación todavía ni lo he terminado, pero habíamos hecho una rúbrica, hemos hecho un avance de una rúbrica por cada competencia para poder ubicar a cada estudiante. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Les va a salir espectacular, no lo duden. Aidita, No lo duden, va a salir a ver si me espectacular. invitas a la siguiente reunión del área, porque yo también tengo planteado ya la rúbrica, la he hecho un ejemplo para matemática. Ya. Entrar por áreas más bien para trabajarlo, ¿no? En cada A área. ver. Ya le comunicamos entonces, director. ¿Me permiten pedirles algo, por favor? Yo también les estoy compartiendo por el chat un enlace, aunque se lo mandé a Henry solo. A ver, voy a mandarlo a todos. Que mande por WhatsApp de todos. ¿Ya? ¿Listo? Por favor. Les estoy pasando también un enlace, colegas, un enlace para la asistencia, porque tengo que tener el registro también, y además así también, yo les voy a dejar mi número de teléfono, la directora tiene mi número de teléfono, con todo gusto para poder conversar. Los tiempos son bastante cortos en todo sentido, pero sin embargo siempre nos podemos organizar de alguna forma, ¿sí? Porque la idea es acompañarnos lo más posible, ¿no? La directora sabe que es súper complicado, súper complejo, es por eso que también los estoy citando a esta hora, ¿no es cierto? Coordinando con la directora para esta hora, porque el día de hoy he almorzado a las 5, he tomado desayuno a las 7 y he almorzado a las 5. Ya me estaban botando de la casa ya. Ya con el estómago, con la gastritis. No, sí, con frutita, menos mal en los entretiempos, ¿no? Pero igual, las ganas de estar con ustedes siempre hace que esa fuerza salga, ¿no? Y qué lindo poder estar con 56 personas y yo el día de hoy, ¿no? De verdad que estoy muy contento por eso, y vamos a ir para adelante siempre, de todas maneras, ¿sí? Les compartí eso, y también hay un tema que nosotros siempre manejamos, que viene a ser... Volvemos a entrar, por favor, para cerrar, porque ya se va a acabar en menos de un minuto. Volvemos a entrar de todas maneras, por favor, para cerrar la asistencia técnica el día de hoy. Ya se nos va el tiempo en un segundito. De las competencias de comunicación y de matemática, ¿no? Pero la preocupación es eso, o sea, ¿qué es lo que se puede evaluar más o poner énfasis en lo que es ciencia ambiente o ciencia y tecnología? Listo. Bien. ¿Cuál es su competencia? Justamente sí, la competencia, sí, pero ¿qué más? O sea, aparte de eso, por eso le decía, ¿no? Aparte de la competencia, ¿qué es lo que más prima en la evaluación? Listo. En la evaluación, no solamente para CIT, tengamos en consideración lo siguiente. Los contenidos son un pretexto para lograr la competencia. Lógico. ¿Sí? Los contenidos son un pretexto para lograr la competencia. Entonces, los estudiantes, imaginemos, ¿no? Si nosotros lleváramos la posibilidad de que nuestros estudiantes simplemente dieran un examen para pasar de un grado a otro, solamente un examen, ¿ustedes creen que irían a la escuela? No, tendría dificultad. Correcto. Pero el estudiante, imagínense, ¿ya? Soy autodidacta, ¿ya? Y, bueno, a mí me ha gustado leer en mi casa, nunca me gustó ir al colegio y todo, y simplemente para graduarme en 5º grado de secundaria tengo que dar un examen, y yo ese examen lo paso, ¿correcto? Yo lo paso, si es por conocimiento lo paso, ¿bien? Entonces, ¿estaríamos hablando de competencia?
No. No, pues correcto. No, correcto. No, porque el conocimiento no garantiza el logro de una competencia. Es parte de... Esa parte. ¿cierto? Es una parte de, pero no lo es todo. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que se tiene que valorar para el logro de una competencia, se tiene que valorar todo el contexto, todo el escenario, el contenido, Todas las capacidades. Las habilidades. la situación en la que vive el estudiante. Entonces, se tiene que valorar todo. No se puede aislar, o sea, no es algo que solamente se dé a partir de un elemento, ¿no? En todo caso, se tendría que reflexionar sobre eso o qué evaluar en todo caso, ¿no? Exacto. Cuando tú te preguntas qué evaluar, ¿hacia dónde tienes que buscar la respuesta? ¿Dónde está la respuesta? Los estándares. La respuesta está en los estándares, correcto. Ahí está. Ajá. Y según la edad, según la edad del estudiante, según su desarrollo. Así es. Josecito, creo que la maestra también deberíamos tener en cuenta de que el Ministerio de Educación ha priorizado algunos aprendizajes, ¿no? Para esta temporada de pandemia. Entonces, ¿qué cosas hay que evaluar? Entonces, habría que revisar ese documento en la cual el Ministerio de Educación ha priorizado estos aprendizajes, ¿no? Trabajar en ese trabajo remoto, ¿no? Así es. Exactamente, la resolución viceministerial es la 093. 94 a la vez, ¿no? Por ejemplo, en comunicación yo me he dado cuenta que en quinto año el texto argumentativo se ha trabajado con la competencia lee, escribe y se comunica oralmente, pero principalmente con las dos primeras competencias, ¿no? Entonces, eso le ha dado de todas maneras, con artículo de opinión, editorial, ensayo, le ha dado vueltas ahí en organizadores, pero ahí ha girado en torno a eso, a textos argumentativos. Así es, así es. Ahora, reiteramos, ¿no es cierto?, que todo el contenido es un pretexto. Es un pretexto, y como es un pretexto, lo puede usar ciencia ambiente, lo puede utilizar comunicación, lo puede utilizar matemática, lo puede utilizar personal social, lo puede utilizar ABCD, todas las áreas que sean posibles de utilizar el documento, el material que se presenta. ¿Por qué? Porque es un pretexto, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, a ver, si yo tengo un grado, tercero A por decirlo, ya tengo tercer año A, y tengo a los chicos ahí, el profesor de mate, el profe de mate, el profe de comunicación, el profe de CT, el profe de PCC, el profe de ciencias sociales, ¿puedo utilizar a ese grupo o no puedo utilizarlo? Porque, por ejemplo, yo he visto una experiencia de un colegio, cuando está monitoreando, ¿ya? Y la tutora del tercer grado A, ¿bien?, tiene asignado a todos los estudiantes ahí y también tiene asignado a todos los docentes de ese grado. ¿Bien? Y el docente y los docentes de ese grado, el día que les corresponde tempranito, le van publicando las cosas que van a hacer los chicos en ese día. ¿Bien? Y si es que tienen una reunión en Zoom, por ejemplo, el profesor le comparte por ahí y los invita a participar, ¿no? Y entonces, y lo van trabajando en un solo grupo de WhatsApp. O sea, los 4, 5, 6 cursos que están trabajando en un solo grupo de WhatsApp. Y los docentes intervienen en el momento que les corresponde, nada más, ¿no? Entonces ahí va teniendo el manejo, ¿no es cierto? Entonces los estudiantes como que un poco que dirían, ¿no? Con ciencias sociales sí, con DPCC no. No, porque sé que algunas veces, cuando cada profesor tiene su grupo de WhatsApp, el profe chévere, el que de repente tiene más ascendencia con los estudiantes, está lleno, ¿no? Pero el profesor de repente que es más recto, profesora que es un poquito más recta, de repente en su clase participan al 50 o 60%, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿pero por qué los estudiantes en un grupo 100 y en el otro grupo 60? ¿No? No, pero eso también depende del docente. No depende del docente. Depende del estudiante. Depende del padre de familia. Depende del padre de familia. Porque acá el tema es responsabilidades de cada uno. ¿No es cierto? Responsabilidades de cada uno. Si ciertamente a todos nosotros nos acomete una mejoría permanente, ¿no? Pero a los padres de familia también les acomete la responsabilidad
de asegurar que sus hijos, por lo menos de los que tienen conectividad o los que tienen la posibilidad de entrar al grupo de WhatsApp, lo hagan siempre. Es una responsabilidad de los padres, Claro, ¿cierto? así es. Y es ahí en donde también se tiene que continuar en ese trabajo. Aunque de repente, aunque los padres ahora se han convertido en maestros. Así es, Y especialmente en los grados más pequeños, ¿no? Exacto, y tienen más, de repente, algunos que tienen más responsabilidad ya, ¿no? Ellos se sienten de repente guiadores, ¿no? De sus niños y te preguntan, ¿no? Te dicen, ¿qué estrategia? ¿Qué puedo decir, Miss? ¿Qué puedo hacer? Entonces, esto ya lo hice, ¿qué más puedo hacer? Entonces, ellos son los que son, yo pienso de que también de parte de la UGEL, de repente, mandar a los colegios algunos, esos diplomas, no sé, de repente algún incentivo para los padres de familia también, para darles a los que realmente han estado pendientes de sus hijos. Porque había un grupo, hay grupos de padres que están detrás de sus hijos. Ellos son los primeros en ingresar a las clases del Zoom cuando se hace. Y dicen, Miss, presente, Miss, esto, van a cantar, van a hacer esto. Entonces, de repente, un incentivo así en forma de un documento, qué sé yo, de repente al aula o al colegio. Entonces, para que ellos también se sientan en otra oportunidad, de repente no sabemos nada. Claro, sí, comprendo. Profesor, una consulta. Sí. Dígame, por ejemplo, el caso de mi caso, ¿no? Yo tengo un niño, por ejemplo, que no, una vez solamente en marzo se presentó, ya nunca más envió ninguna evidencia, ni nada. Yo he tratado de llamarle a este niño, he hablado con la mamá, pero no me contesta. Inclusive también le informé también a la subdirectora. Y en ese caso, por ejemplo, la evaluación final será de ese niño prácticamente como repitente, o cómo se va a hacer en ese caso. Es lo más probable. No presentó ninguna evidencia. Es lo más probable. Es lo más probable. Ahora, que existen mecanismos, pues, ¿no es cierto? Existen mecanismos, es que sin siquiera estar en un estado de emergencia, en emergencia sanitaria, se da. Cualquier estudiante o persona que ha dejado de estudiar 1 año, 2 años, 3 años, puede presentarse según edad a dar el examen, la evaluación de ubicación. O sea, no es algo nuevo, ¿no? La norma establece eso con claridad. Evidentemente que según la edad también va a tener que postular a un grado determinado, ¿no? O sea, uno de 19 años tampoco va a poder presentarse a estudiar en educación básica regular. Ya lo tendrá que hacer en educación básica alternativa, tal vez, ¿no? Pero por edades los chicos pueden postular. El tema está en que aquí sí hay un reto muy grande, ¿no? El reto muy grande está que como comunidad educativa tenemos que hacer el mayor despliegue posible por recuperar esos estudiantes. Perú-Holanda fue una de las instituciones educativas que tuvo un mayor índice de estudiantes no contactados o estudiantes reportados como no acompañados. 151 eran, Vilma, aproximadamente, si mal no recuerdo. ¿Sí? Listo. Luego después en el reporte, luego del recojo de información, hemos visto que ya bajó ese número, ¿no? Pero, sin embargo, es un reto seguir manteniendo eso. Bien, esos 151 eran en secundaria nada más, porque sin contar primaria. Ajá. Pero el reto es seguir haciendo esto. Por ejemplo, ¿no? Una campañita que hicieron por acá, por mi barrio, que es en Independencia, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo habrán contactado con el alcalde, con algún regidor o de repente con el chofer de los carros que recogen basura? Bien, como ellos vienen con sus canciones, con su música, perifoneando, bien, han sacado un eslogan, ¿ya? Un audio, ¿correcto? En donde invitan a los estudiantes a que regresen a las escuelas. Papito, mamita, tú que estás ahí en tu casa, sabes que tu niño busca la forma, la manera, todavía está a tiempo de recuperar el año escolar, aún nada está perdido. Comunícate con tu profesor, con tu profesora, llama al colegio, busca ayuda, no te quedes con las manos cruzadas. ¿Ah? ¿Bien? ¿Y cuántas personas escuchando eso? Es una llamada de aliento, ¿no? Para que de repente puedan intentar.
No lo sé en cuánto pudiera de repente verse ese tema, ¿no? Tenemos tantos aliados, de repente un padre de familia de la zona que tiene un carrito de repente con un parlante, ¿no? Que pudiera pasar por algunos lugares, ¿no? El Colegio Perú-Holanda, ¿no es cierto?, los invita todavía a nuestros estudiantes que aún no se han podido contactar. Este es el número, ¿no es cierto?, porque ustedes tienen un número de contacto que ya la dirección ha facilitado. Comuníquense con este número inmediatamente para poder brindarle la información y las facilidades correspondientes. Y la idea es, a través de esto, ir recuperando estudiantes. ¿Por qué? Porque tengamos con claridad, cerramos el año escolar con una meta por debajo de la esperada y ya saben lo que viene. Racionalización. Racionalización. ¿Bien? Porque esos estudiantes que se pierden muchas veces ya no se recuperan, ¿no? Y no lo tomemos por ese lado primero tomémoslo por el otro lado, de la responsabilidad. Es un contexto distinto, es un contexto difícil, pero hay que poner toda la carne en el asador, hay que jugárnosla todas, evidentemente sin exponernos al contagio, definitivamente, ¿no? Pero de repente utilizando algunas estrategias como esas, ¿no? Y antes que me olvide, por favor, ¿sí? El Colegio Perú-Holanda, bien, hasta la semana pasada tenía 0 estudiantes inscritos en Progresa Quinto. 0 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenemos en quinto grado de secundaria, Vilma? 3 por 4, 120 aproximadamente. 120. Ese es un número bastante grande. ¿Cuántos estudiantes contactados tenemos aproximadamente? ¿100? Ya no lo tengo. Sí, más de esos. Entre 80, por favor, hay que promover. Yo le voy a volver a enviar a la directora, a Vilma, le voy a volver a enviar todos los protocolos de inscripción. José, ya lo han hecho los maestros. Está a cargo justo del profesor Henry Rubio. ¿Ya? Es encargado de coordinar con todos los tutores, porque yo estaba abocada a lo del censo. Imagínate hacer el censo de mi escuela de nivel primaria y secundaria, todo lo que he sufrido. Entonces, le he entregado ese trabajo al profesor Henry Rubio, que muy amablemente ha coordinado con los tutores. Ya los maestros los alumnos han llevado su primera charla ya el día de ayer. Qué bien. Profesor Henry, ¿sabe cuántos estudiantes están registrados? 46. 46, correcto. Estamos al 50%. Y estamos viendo todavía un tema de que hay estudiantes que se han inscrito a través del aplicativo por su cuenta y estamos tratando de regularizar el tema de sus charlas. Magnífico, profesor Henry. Profesor Henry, si tienen dificultades, de repente algún estudiante no se puede registrar o algo, inmediatamente, por favor, me lo informan para yo derivarlo a la persona que corresponde para que inmediatamente les habiliten los accesos a los estudiantes. Para informarles un poco el contexto a todos los profesores y profesoras que están aquí. Bien, Progresa Quinto es una plataforma para estudiantes exclusivamente de quinto grado de secundaria, en donde hay 3 posibilidades. Becas de estudio, casi completas en la mayoría de los casos, ¿bien? Oportunidades de inserción laboral, ¿correcto? Y otro panel de intereses de los estudiantes, ¿bien? Lo que vendría a ser una aptitud vocacional para que los oriente, ¿bien? Solamente es para los estudiantes de quinto grado de secundaria, ¿no? Resulta curioso que pocos estudiantes se están inscribiendo, cuando de repente nuestros estudiantes son los que necesitan esas oportunidades. Ojo, no están pidiendo que sean primeros puestos, ¿ah? No están diciendo que tienen que ser primeros puestos, el tercio superior de la escuela, no. Es para todos los estudiantes. Para todos los estudiantes. Entonces, creo que como institución es nuestro deber promover esto. Profesor Henry, por favor, disculpe usted, creo que le corté. Sí, no, había un requisito que tenían que cumplir los estudiantes, que era la conectividad. En coordinación nos pedían que tienen que cumplir con ese requisito para que puedan participar del desarrollo de toda la plataforma, ¿no? Entonces,
igual elaboramos un formulario de Google a través del cual hemos solicitado la autorización al padre de familia, pero también nos viene comunicando si ellos cuentan con conectividad y mediante qué medio, ¿no? Porque no le debemos escribir a un estudiante que no cuenta con conectividad y no va a poder desarrollar la plataforma, ¿no? Claro, sí. Sí, ese es un requisito. Pero yo asumo, de repente me estoy equivocando y soy muy atrevido de repente al asumir, pero asumo que más de 48 estudiantes de quinto grado de secundaria del Perú-Holanda tienen acceso a la conectividad. Por eso, o sea, como le decía, estamos nosotros verificando aquellos estudiantes que se han inscrito por su cuenta ya, directamente en el aplicativo de la DEL, y vamos a ver la forma de inscribirlos para que puedan recibir sus charlas y regularizar en ese sentido lo que es su participación. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Henry. Muy amable por su trabajo, muy amable por su despliegue. Sé que es muy difícil de repente desarrollar la actividad, pero lo que importa aquí es la diferencia que van a ir marcando los chicos, ¿no? Porque es una oportunidad para ellos, ¿no? Qué curioso que justo cuando hay tantos problemas aparece siempre una luz en el camino, ¿no? Siempre aparece esa luz en el camino y esta es una oportunidad para ellos, ¿no? Tal vez en la presencialidad no se hubiera dado de esta manera, pero ahora se está dando. Hay muchas otras empresas también que están promoviendo las becas para los estudiantes, ¿no? Y va a ser bueno que todos nuestros chicos y chicas puedan tener acceso, algo que de repente en nuestros tiempos nunca se dio, ¿no es cierto? Nunca se dio, o sea, tal vez a nosotros si nos hubieran promovido de esa manera, seguramente cuántos estudios más tendríamos de los que hemos desarrollado con nuestro propio Julio, con nuestro propio esfuerzo, ¿no es cierto? Hasta para estudiar una maestría, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta ahora, no? Pero bueno, habrá que darle esa oportunidad a estos jóvenes y señoritas para que pues, tengan esa posibilidad de éxito, ¿no es cierto? Que este mundo más enmarañado cada vez se les presenta como un reto ya para ellos, ¿no? Así es. Josecito, Bueno, mira, yo antes de que termines quería primero agradecerte y segundo, hablando acerca de los criterios de evaluación, José, hemos revisado el marco teórico y yo también he estado revisando porque había una inquietud de mis maestros a nivel secundario, ¿no? ¿Cómo hacer las descripciones, ¿no? Y lo que yo quiero aterrizar es en hacer las descripciones, ¿no? Entonces, pero para hacer las descripciones tengo que haber evaluado, ¿no? Y para evaluar tengo que tener claro los criterios de evaluación. Entonces, en ese sentido también he buscado cómo elaborar instrumentos de evaluación que me permitan, que me faciliten hacer esas descripciones, ¿no? Y dentro de eso se ha encontrado que uno de esos instrumentos que nos puede ayudar mucho son las rúbricas, ¿no? Porque son claras, son de fácil aplicabilidad, ¿no? Le dan una idea clara a los estudiantes de qué es lo que queremos lograr de ellos, ¿no? Y a nosotros también nos facilita las evaluaciones. Y es más, ya en las rúbricas están los descriptores, ¿no? Y estos descriptores nos pueden facilitar nuestro trabajo el momento de presentar los resultados, ¿no? Así es. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar, ¿no? Ya tenemos ahora contigo, gracias, el marco teórico de los criterios de evaluación. Y mi pregunta era la siguiente, porque he estado revisando acerca de este instrumento que son las rúbricas de evaluación y he encontrado varias capacitaciones de Santillana, incluso una maestra del Ministerio de Educación, en la que indica, y también un marco teórico que que he leído todo desde ayer, indica que existen dos clases de rúbricas, ¿no? Unas que evalúan holísticamente y otras las analíticas, ¿no? Entonces, y en estas holísticas, que generalmente sirven para dar un resultado, para promover, ¿no? Utilizan los criterios de evaluación, las capacidades como criterios de evaluación, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no? Y como tú dijiste, ¿no? El criterio de evaluación es permanente, ¿no? A lo largo del tiempo. Y qué más que las capacidades que son permanentes, ¿no? Que se trabajan a largo en
en todo el proceso educativo, ¿no? Entonces, eso nada más aclarar, y si tú tienes algo que decirnos al respecto, José. Sí, justo ahorita acabo de compartirles un documento. Ah, bueno, estaba enviándole a alguien en privado. Ajá, ya, ahora sí, se los compartí a todos. Justo este documento que les acabo de compartir, bien, es el documento que, por ejemplo, estoy utilizando para el día de hoy también, aparte de la RVM, este documento también, ¿no? Ahorita, de repente, no tienen acceso directo a la RVM, les comparto también el enlace de la RVM, bien, porque lo que tenemos que ir terminando de cerrar en términos general es que todo nuestro actuar está en base a las normas establecidas. O sea, no actuamos como barco a la deriva, ¿bien? Nosotros tenemos un ancla, ¿bien? Ese ancla básicamente vendrían a ser las competencias, las que nos sitúan en un lugar, ¿no? Esas que nos sitúan en un lugar, ¿bien? Entonces, es ahí en donde las normas tienen ese rol importante, ¿no? Ese material que les acabo de compartir es parte de un documento de trabajo que la UGEL 5 utilizó en un momento determinado para hacer la capacitación, por ejemplo, ¿no? Les recomiendo, por ejemplo, que escuchen a Rebeca Nijovic, ¿bien? Bien. Ella tiene muchos cortos respecto a cómo entender la retroalimentación. Cómo entender la retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación formativa y también sin dejar de lado la sumativa, que es la que generalmente hemos desarrollado. Entonces, el aprendizaje y para el aprendizaje. Exacto, ¿no? Y entonces es ahí en donde las referencias van trabajando. Es más, por ahí voy a hacer el librito de Anijovic que me pareció espectacular, que lo utilicé en un taller que hicimos a través de... Profesor, disculpe, ¿cómo hago para registrar mi asistencia? Directora o profesor. No se preocupe, no se preocupe. Ahorita vuelvo a compartir entra link. Ahorita acabo de compartir el último link. Al último link es del de asistencia maestra. Bien. Y entonces, pero acá tenía en el chat alguna pregunta. ¿Dónde estás? Ya. Si les voy a dar algunos ejemplos, nos compartían modelos de evaluación formativa. La evaluación formativa, básicamente, lo que puedo hacer es, a ver, acá debo de tener el documento aquí en mi computadora. El último documento que trabajamos como evaluación formativa. Ah, no, en este disco no lo tengo. No lo tengo en este disco, lo tengo en el otro disco. Pero igual lo voy a pasar a la directora para que se los pueda compartir. Hay algunos ejemplitos de diferentes áreas que se trabajaron en un taller, en una capacitación. A ver, de repente está por aquí, escondidito. A ver, talleres externos. Evaluación formativa. No es. A ver, talleres internos. Evaluación formativa. Johan, ¿a qué te refieres cuando dices modelo de evaluación formativa? Buenas noches, Miss. Buenas noches a todos. Me refiero a que necesitamos un modelo para guiarnos. Ahora nosotros vamos a elaborar cada uno. ¿Qué? ¿Un instrumento? Johan, ¿un instrumento? Los instrumentos sí tenemos, como una rúbrica, ¿no? Eso sí, una rúbrica. Eso sí tenemos. Ya, yo voy a compartir con ustedes, tengo aquí un modelo de una rúbrica que he hecho de matemática. Ah, ya, perfecto. Y luego yo se les voy a explicar cómo está, porque me pareció interesante lo que he encontrado, donde se determinan dos clases de rúbrica, como les decía, ¿no? Entonces, y están determinados, de acuerdo a la clasificación, en qué momento vas a usar cada una de estas rúbricas. Entonces, es que las rúbricas son dime. para un tema, una sesión, ¿no?
Sí, escúchame, hay dos tipos de rúbricas. Unas son las holísticas y otras son las analíticas. Las holísticas me pueden servir para todo el año, ¿sí? Para la evaluación final, para certificar, o me puede servir para terminar el trimestre, ¿no? En cambio, las analíticas me sirven para una sesión, para evaluar un trabajo. Para evaluar Bueno, un eso es lo que producto. ahorita yo manejo, ¿no? Claro, La por otra ejemplo, sí sería muy bueno que nos faciliten ese material. no ha habido tiempo de compartir con mis compañeros, por ejemplo, en el área de comunicación, si vas a hacer producción de texto, con una sola rúbrica puedo hacer la textualización, la planificación, la textualización y el producto final, ¿no? Ya la última versión, con una sola rúbrica para todos, ¿no? Para todo eso lo que vendría a ser es... Aunque generalmente las analíticas, Zaida, terminan por cada capacidad. Por cada competencia, por cada competencia. A ver, si me permiten. Acá el tema de las rúbricas, puede venir un autor, ¿bien? Puede venir un autor y puede determinar su postura. ¿Correcto? Determina su postura y quien desea sigue esa postura, sigue esa ruta y tiene validez. Así es. Tiene validez. Acá el tema es en que básicamente, en general, lo que una rúbrica como instrumento me tiene que ayudar a mí es a detectar en qué nivel de logro del desempeño se encuentra el estudiante. Cualquier rúbrica. ¿Bien? ¿Para qué me sirve? Para que yo detecte en qué nivel de logro está el estudiante y que el estudiante se dé cuenta hasta dónde tiene que llegar. ¿Bien? Entonces, para eso todas las rúbricas tienen su primera columna, que se llama, ¿columna de qué? Criterios. De criterios, correcto. Y las columnas que van a la derecha, ¿cómo se llaman? Eso es de graduación de nivel. Así es, son los niveles de gradualidad, ¿correcto? Entonces, los criterios van acá. Criterio 1, ¿correcto? Este es el criterio, y aquí viene el descriptor del criterio. Y ese descriptor del criterio va de menos a más o de más a menos, como quiera. ¿Bien? Pero esos son descriptores del criterio. ¿Bien? Ahora, si tú quieres hacer una rúbrica, puedes hacer una rúbrica como una sábana, dependiendo de ti. ¿Bien? Pero como las rúbricas son más que nada cualitativas, eviten de asignarles puntaje. Porque si ustedes van a querer asignarle un puntaje, van a querer que siempre llegue a 20. Y entonces, ¿qué van a hacer? Tengo 6 criterios. ¿A cuál le pongo 3 y a cuál le pongo 4? ¿Bien? Entonces, trabajen las rúbricas, pero trabajenlas por niveles de logro. No las trabajen por puntaje. ¿Bien? O sea, pueden ser tan distintas, porque pueden ser deficiente, regular, bueno, muy bueno, excelente. Eso puede ser realmente los niveles que ustedes pueden determinar. Lo ideal sería Generalmente en educación básica lo que se está trabajando, ¿no? En inicio, proceso, logrado y satisfactorio. Esos son los 4 niveles. ¿Y cómo lo describen? Lo describen según lo que determina el estándar, ¿no? Estamos juntos acá. Profesor Luis, ¿lo escuchamos? Sí. A tu vida no estuve. En ese material que encontré, José, los desempeños se vienen a constituir como los descriptores. ¿Ya? Y en el nivel logrado se coloca el desempeño que está planificado, ¿no? Para esa capacidad. Y luego a partir de ahí se va graduando, ¿no? El desempeño del siguiente grado sería el AD, por decir, ¿no? Claro. Y el del año anterior sería en proceso. Y así más o menos yo lo tengo. Claro, entonces eso es lo que estoy construyendo. Tengo el ejemplo de matemática, pero es, como dice José, y tiene razón, los autores pues proponen, ¿no? Proponen. Nosotros tenemos que analizarlo y ver si eso se adapta a nuestro trabajo, ¿no? O sea, es viable. Trabajo, ¿no? Si es viable para nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que quería presentarles, pero creo que ya en otra reunión, o en la reunión de secundaria por áreas, me invitan para hacerlo para cada área, pues, ¿no? Porque la idea es que cada área lo vaya construyendo.
Esas son las, Ya. las Ojo. índices globales, globales holísticas. Global. Ajá. Ojo. Pero con el ojo. estándar es el que mejor te guía para hacer esto. Así es, Claro, el eso hay que estándar, analizarlo. exacto. Es lo que Eso hay más- que El analizar. estándar, así es. Ahora, ojo, los colegiados, que en secundaria tenemos horas colegiadas, los colegiados tranquilamente pueden hacer sus instrumentos, sean listas de cotejo, fichas de de doble seguimiento. entrada. Los colegiados tienen toda la posibilidad, ojo, no solamente de elaborar, sino de, ¿cómo le llaman cuando tú pones a prueba algo? Validar. Para Validarlas. validarlo, para validarlo. Exacto. Esa es la idea nuestra, hay que Tienen validar. que validarlo. Así Porque es. hacer un instrumento sin uso, Ajá, de nada sirve. así es. Hay que utilizarlo, hay que ponerlo a prueba, hay que ver cuánto se impacta el estudiante con eso, ¿no? Y conforme a eso, el lenguaje también va a tener que, como decíamos en una de las lecturas que estábamos trabajando, el estudiante gradualmente, según su autonomía, tiene que participar ¿de qué? De la construcción de esos criterios. De los Ajá. Así es. Por favor, ¿cuál es el red? La red, por favor, dígame. 20, 20, Cindy. Es la red 20. 20, Cindy. Ah, 20. Sí, 20. Gracias, profesor. Bueno, espero que José, que nos compartas la diapositiva, los PPTs de hoy día y Ahora, toda la información. A ver, espérense, que... todavía tengo 3 minutos como para compartírselas. Así 4. Ahora mismo por acá por el chat. Aquí tengo colegas que ya se van de subdirectores, así es que... Me parece muy bien, felicitaciones. Provecho. ¿Ah? Provecho, me parece muy bien. Qué valientes. No, sí. No, pero qué bueno que estén decidiendo dar ese paso. Qué bueno que estén decidiendo dar ese paso, ¿no? Porque son escenarios distintos, Exacto, exacto. Y es el momento de repente de ir mirando de qué manera podemos llegar a esos escenarios y compartir, ¿no? Porque todos, así como los estudiantes no están vacíos, nosotros tampoco estamos vacíos, y así es que en cualquier escenario que nos toque enfrentar vamos a tener que dejar algo siempre. Sí, hay que pasar por todos los escenarios. Yo estoy haciendo eso, tengo mi ruta. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Qué bueno. De repente regresando, profesor, disculpe, todo estaba bien, todos los padres, todos estaban conectando muy bien, pero hasta cuando ya en el mes de julio empiezan a trabajar, y ahí es donde realmente nosotros también no sabíamos cómo llamarlos, o sea, a los papás, a pesar de que hemos hecho un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ya han tenido más intereses, por decir, económicos. Las necesidades, muchas exactamente. necesidades. Entonces, ahí es donde realmente un poco que nos han desestabilizado, ¿no? En la poca conectividad de los papás. Sin embargo, estamos viendo otras estrategias, de repente en el mercado, en los parlantes, de repente poner, ¿no? De que te esperan tus maestros, te quieren, que esas cositas, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en caso de que ya no entran, por decir 1 o 2? ¿Qué podemos nosotros hacer? No, es como quien dice, si ya hiciste de todo humanamente posible, también más allá, o sea, tal vez el día de hoy toda nuestra inventiva haya terminado, pero de repente más adelante, un día, 2 días más, alguna luz más se nos presenta. En el momento que se nos presente esa luz, esa idea, seguramente, estoy convencido de que sí lo van a hacer. Mientras tanto, podemos estar tranquilos que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y necesarios por nuestros estudiantes, ¿no? Y hay otras personas que quieren ingresar. Hay personas que realmente quieren ingresar al grado, pero son ya de otros colegios particulares, ya no hay opción. Claro. Sí, pues y ahí sí ya no se puede.